Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, Chief Strategy Officer de Dynamic Devs, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. En la historia de Dynamic Devs hemos tocado varios episodios de inteligencia artificial, pero por primera vez intentaremos ir a más profundidad y estoy seguro que lo conseguiremos. Con dos niveles. Un nivel técnico, donde entenderemos por qué la inteligencia artificial no es algo nuevo, pero a la vez sí está de moda y pareciera que ahora sí es el boom. Y un nivel ético, donde hablaremos de regulación y el papel de las Big Tech en todo esto. Tengo el honor de tener acá a John Atkinson, un experto chileno en inteligencia artificial con una destacada carrera de más de 25 años, tiene doctorado en inteligencia artificial de la Universidad de Edimburgo y ha trabajado como profesor universitario, investigador y consultor. Tiene un libro que me llamó mucho la atención, Grandes Modelos de Lenguaje, Conceptos, Técnicas y Aplicaciones, que está más orientado para esas personas que no son muy técnicas, pero también tienen su grado técnico. Así que bueno, un gusto, John, tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Jonathan. Gracias por la invitación también. Bien. Bueno, antes de empezar e ir a los temas técnicos, me gustaría que tú tomaras unos minutos para poder presentarte a aquellas personas que no te conocen, pero ya tú eres bien famoso en todo lo que es las charlas de inteligencia artificial, especialmente en la escena chilena. Mucha farándula parece últimamente, digamos. Oye, gracias. Bueno, tú ya me estabas presentando, mi nombre es John Atkinson, llevo como unos 30 años trabajando en el ambiente académico y unos 20 años quizás en temas de consultoría con empresas y quizás casi la mayoría del tiempo, cercano a 30 años en el mundo de la inteligencia artificial, cuando todavía nadie daba ni un centavo, nadie lo valoraba, todos te miraban raro, ¿qué estabas haciendo? Bueno, de repente pasó el tiempo y explotó lo que ha pasado desde hace algunos años atrás. Y dicho sea de paso, también quería mencionarte, Jonathan, que de hecho, porque cuando yo doy charla a veces, entrevistas, de hecho ya me ha tocado con periodistas. Entonces yo le digo lo mismo que dijiste tú. ¿Y cuánto tiempo lleva? No, como 27, 30 años. Pero ¿cómo dice? Pero si esto no es del noviembre de 2022. Esto, de hecho, para que la gente que nos está escuchando sepa, estamos en 2024, el 2026 exactamente se cumplen, escuchen bien, 70 años del nacimiento formal de la inteligencia artificial. Y un poquito más ya en la parte práctica, digamos que partió por ahí por post Segunda Guerra Mundial, pero formalmente a partir de vamos a cumplir 70 años, entonces es un tema no menor lo que está pasando en el mundo. Bien, bueno, entonces empecemos a hablar de LLMs. En nuestros episodios anteriores hemos tocado, y para la audiencia, pues damos referencia a que escuchan algunos episodios anteriores del podcast de Dynamic Devs en inteligencia artificial, donde hablamos de ChatGPT, de la utilidad que pudiera tener. Eso ya no abarcamos. Ahora, cuando hablamos de LLMs y vemos el tema de Transformers específicamente, y vemos este típico video de YouTube donde para entender un LLM sale una oración, se resaltan un par de palabras claves, y por ahí pretende ese video que uno entienda cómo funciona un LLM, ¿no? Pero realmente hablamos en LLM en un mediano nivel. ¿Qué tan distinto funciona un LLM cuando lo pongo a hacer un resumen, a una diferencia, una traducción, o que me otorgue información en una petición? Ya, primero, para dar un poco de contexto, si que la gente quizás no ha escuchado los otros podcasts, o en realidad no está muy al tanto de todo esto, porque cuando hablamos del LLM, primero que LLM significa grandes modelos de lenguaje. Ya voy a llegar al tema porque es un modelo de lenguaje que es parte fundamental de tu pregunta. Eso está en un paraguas mucho más grande que se llama procesamiento del lenguaje natural, que en inglés se abrevia NLP, que hay que tener cuidado, que es la misma sigla, que ya me ha tocado ya algunas aclaraciones, y la misma sigla que se ocupa para programación neurolingüística en inglés, NLP, el mismo, NLP. Totalmente distinto. Totalmente distinto, aunque, ojo, el punto en común es el lenguaje, salvo que en programación neurolingüística el lenguaje se usa como entre lo humano con el fin de mejorar tu conducta de la empresa, conectar mejor el lenguaje con las acciones, pero igual el foco es el lenguaje. De hecho, algunas teorías lingüísticas son comunes. La teoría de Chomsky lingüística está en ambos. Oye, déjame colar una pregunta rápida porque sí, parece que sabes de eso. ¿Es una pseudociencia o una ciencia la programación neurolingüística? Ya, lo que pasa es que yo creo que fue muy buena pregunta y yo creo que con esto tengo que hablarlo políticamente incorrecto. A ver,
Esto partió, bueno, está el procesamiento del lenguaje natural automático, que es lo que vamos a hablar ahora para llegar a LLM, y está la programación neurolingüística. La programación neurolingüística en general no es mi tema de especialidad por si acaso, así que solamente los que nos están escuchando ahí pueden encontrar algún detalle. Tiene que ver en el fondo con procesos lingüísticos que ayudan a los humanos a mejorar la comunicación y la acción. Eso en simple. Y eso tiene fundamentación lingüística, de la época de la lingüística descriptiva de nuestro amigo Noam Chomsky, ¿ya? Porque tiene una forma como, en simple, en el fondo, en la forma como tú expresas o te comunicas con el lenguaje, puede afectar diametralmente la forma como tú comunicas o cómo quieres que las acciones se realizan en otro humano. Estamos hablando de otro humano, no máquina. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué es tan importante cuando hay este tipo de coaching lingüístico? Porque en el fondo el mensaje que te entregan los expertos en esto, digamos, es que en el fondo, mire, depende de la forma como tú te comunicas, cómo usas el lenguaje, lo que se llama lectura superficial o profunda, tú puedes lograr acciones, tú puedes mejorar tu. Ahora, ¿cuál es el tema? Tiene fundamento lingüístico. Obviamente que estamos hablando, yo no en la época de los 50. Pero el punto de la pseudociencia viene cuando lo usa gente que no tiene la menor idea y empieza a hablar pura cabeza de pescado, como decimos acá. Entonces, que en general pasa en muchos temas de moda y la inteligencia artificial también. Una fundamentación de 70 años, pero tú realmente escuchas a la gente que no tiene nada que ver. Y muchas veces como que lo desprestigia, digamos, que empieza a dar pelotudeces, digamos, por decirlo, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la realidad y empieza a inventar y pasarse rollo, y es como te dicen, película en la cabeza. Entonces, pero sí, tiene fundamento, pero el uso de lo que está un poquito viciado. Gracias por ese momento de cherry pick de la conversación. Sí. Volvamos a los LLM. Entonces, entonces el ámbito, solo porque, para contextualizar en nuestro auditorio, el ámbito más amplio es lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, o la sigla NLP. De ahí llegamos a la programación neurolingüística, que viene de la década de los 50, formalmente, con la teoría lingüística de Noam Chomsky, la lingüística descriptiva. Y se empezaron, a pesar que había algún intento antes, pero en los 50 se formalizó y se empezaron a desarrollar muchas teorías y modelos lingüístico-matemáticos de cómo el humano procesa el lenguaje en diferentes niveles, cómo razona lingüísticamente y cómo eso se podría llevar a la máquina. De hecho, sea de paso, los primeros sistemas NLP, para que la gente no se pase la película y que ChatGPT de ahí para adelante no hay nada más, los primeros sistemas, escuchen bien, los primeros sistemas de NLP prácticos fueron alrededor del 67-68. Incluso, si uno los ve, muchos de ellos, con truco y con tecnología mucho más simple. Estamos hablando de esa época, Jonathan, no había poder computacional ni los computadores que hay hoy en día. Pero ya con la tecnología de la época, tú lograbas casi un nivel de efecto muy similar a lo que hoy día estaría logrando ChatGPT. Y si tú ves lo técnico, decís, pero ¿cómo esto es tan sencillo? Sí, para la tecnología de la época y para la expectativa de la época. Entonces se empezó a desarrollar todo el mundo de procesamiento de lenguaje natural. Y dentro de eso, un subgrupo dentro de eso, que entre sí, digamos, el procesamiento del lenguaje natural, lo que se ha hecho hasta el día de hoy, tiene mucho que ver con este procesamiento lingüístico por parte de las máquinas y un aspecto que ahora está bastante, que podemos discutir después también, está bastante en boga, las capacidades de razonamiento y comprensión. Que dicho sea de paso, y este es el primer, ¿cómo dirían? Un disclaimer, ¿ya? O un spoiler a nuestra conversación, que los modelos actuales, que llamamos ingresos de lenguaje, los famosos LLM, no hay comprensión y no hay razonamiento. Por mucho que la gente antropomórficamente le quiera asociar características humanas, eso no. Sí está en el NLP, pero no está en el LLM. Entonces el futuro, ahí haciendo otro spoiler, en el fondo va a venir de la sub 2. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que una subparte del procesamiento del lenguaje natural se refiere a la forma como podemos resolver ciertas tareas desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista lingüístico, pero prediciendo cosas. Y esos modelos lingüístico-matemáticos de predicción se llaman los modelos de lenguaje. Las iniciales serían LM, que te permite predecir, que en simple, que era lo que se venía haciendo hace, por lo menos lleva 15 años, predicción de la siguiente palabra. Y que la primera aplicación de eso, práctica, fue cuando uno tenía un celular, años atrás, y empezaba a chatear y te hacía el autocomplete. Entonces, esa es la primera aplicación práctica, entre otras, digamos, muchas, de traducción automática, autocomplete oraciones, es la primera aplicación práctica de un modelo de lenguaje. Lo que pasa es que ahora llegamos al tema de la otra L, de large, de grande. Y en un momento alguien se dio cuenta que la maquinaria dentro del corazón del LLM se podía sofisticar, se podía predecir, pero en forma mucho más compleja, de tal forma que permitiría realizar tareas mucho más complejas. Y lo que se empezó a hacer en esto del LLM, se empezó a agregar dos grandes componentes. Una es los mecanismos que se llaman de
no sé si voy a entrar en, digamos, demasiado tecnicismo acá, voy a tratar de evitarlo cuanto pueda, lo que se llama redes neuronales artificiales, un mecanismo de aprendizaje automático, que permite, entre comillas, emular estos procesos de cómo se adaptan las redes neuronales biológicas. Entonces, eso por un lado, redes neuronales, pero, y esta gracia de la genialidad de esto, redes neuronales que en sí, si uno ve como cajitas, son muy simples. Pero a alguien se le ocurrió, oye, ¿qué pasa si vamos conectando una, dos, tres, un montón de redes? Vamos dándole mayor poder a la máquina. Eso por un lado. Y por otro lado, también a alguien se le ocurrió, algo que se venía trabajando hace mucho tiempo, y que la forma como se hizo no tiene absolutamente nada con lingüística, pero que tiene estas cosas de ingeniería que ya funciona, pero no tiene fundamentación lingüística. Es la forma como se hizo, me refiero. Lo que se llaman los mecanismos de atención que tú mencionabas. Entonces, en el fondo, la clave de esto en el LLM, para que lo entienda la gente, es muchas redes neuronales que son simples, pero en sociedad, ¿cierto? Te dan un poder mucho mayor. Y por otro lado, un mecanismo de atención que es lo que hacen los humanos, básicamente. Que cuando tú estás leyendo, Jonathan, un texto, o cuando estás mirando una escena visual, tú no te fijas en todo. Tú generalmente te centras en ciertas cosas más importantes. A veces son ideas, son conceptos. Entonces, en el fondo, lo que se desarrolló, estas dos cosas, ¿por qué? Porque hay un montón de aplicaciones, muchas de las que estamos viendo actualmente, que si tú no te enfocas en lo importante, lo que va a empezar a pasar, lo que ya pasaba, es que básicamente estás haciendo análisis literal y te estás quedando con lo último que pasa. De hecho, un problema que tenían los LM, y aquí voy un poquito atrás, los LM sin la L primera, antes del H, LM que son por naturaleza modelos probabilísticos, un LLM también, es algo que cambia la forma como se hace. Y el modelo probabilístico tradicional, uno de los tantos pero que tiene, que tú siempre, Jonathan, vas prediciendo la siguiente palabra a partir del historial previo contiguo, nada más. Tú no tienes mucha ventana de tiempo, por así decirlo. Por tanto, claro, eso te complica un montón de aplicaciones prácticas. Problemas de traducción por computador, en el cual tiene un texto grande. Tú no te puedes guiar solamente a la última palabra. Va a hacer una pregunta sofisticada. No está la palabra clave, el foco, y nos da la última palabra que pusiste. Entonces, eso obviamente ayudó a mejorar, más que resolver, porque ya se estaba resolviendo, a mejorar el rendimiento de un montón de tareas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje. Y esta genialidad, digamos, de Transformer, de esta red que se van armando a poco, se le denominó, haciendo la analogía con las películas, un Transformer. ¿Por qué? Porque son, para que lo entienda el público, los auditores, son redes muy simples que se van conectando, si bien es cierto, se conectan, pero que para armarse completamente, para transformarse, van comunicando información. Una le va pasando información a la otra. Entonces se va armando una suerte de bloque, como piezas Lego, se van armando hasta tener el efecto deseado. Ese es un poco el contexto de la LLM. Y por eso Claro. el éxito. Aquí para recalcar, creo yo, entonces, como hablando un poco en términos de cómo funciona también el ser humano, y a la audiencia le digo, si le preguntamos cuál fue la primera palabra de este podcast, seguramente muchos no se van a acordar. Pero si tuviéramos que preguntar de qué se trata el podcast, las personas que tuvieron atención van a poder hacer un resumen de ello. Exacto. A eso nos referimos, ¿correcto? Exacto. Bien. Exactamente. Ya, entiendo de cómo, claro, todo este paper de Attention is all you need cambia todo eso. Sin embargo, en las redes neuronales recursivas, esas que estuvieron antes, ¿podrías explicar cómo funcionan y en qué casos hoy en día pudieran seguir siendo útiles a pesar del auge de los transformers? Ya. Yo creo que la utilidad acá, Jonathan, yo creo que para responder esa pregunta hay que conectar con, para que no se malentienda, pero con la realidad práctica. Porque ¿cuál es el tema que tienen los famosos estas tecnologías o estas arquitecturas que se llaman de Transformer, que yo mencionaba? Que sí, son buenos, tienen limitantes en términos que no es un sistema que permite razonar, como decíamos, no se comprende, yo predigo, pero tontamente, digamos. Yo siempre le digo a la gente, haga la siguiente prueba. Haga una pregunta ChatGPT o Gemini, lo que sea. Una pregunta, ok, tenga la respuesta, y después intenta hacer la misma pregunta, pero cambie todo, desordene las palabras, y vea la respuesta, se da cuenta que es casi lo mismo. Hay muchas formas de comprobar, pero el Mafiel reflejo que obviamente no tiene una capacidad interna de razonamiento. Otra cosa es que luzca, ¿se entiende? Que luzca que, oye, está razonando, que no está entendiendo nada y no está razonando. ¿Cuál es el tema? Digamos, relativo a otra pregunta. Que para que haga todo este trabajo muy bien, lo que estamos viendo actualmente en estas tecnologías, estas aplicaciones como ChatGPT o Gemini, a partir de LLM, dicho sea de paso, otra aclaración para los que nos están escuchando, un LLM no es ChatGPT, un LLM no es Gemini. Un LLM, la analogía es básicamente decir, el LLM es el corazón de una persona y lo otro es el envoltorio.
Entonces, claro, yo puedo usar varios corazones posibles, por así decirlo, varios mecanismos, pero otra cosa diferente en la aplicación. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Que enseñarle a la máquina, lo que se llama técnicamente entrenar un transformer, es extremadamente costoso y muchas veces tú estás matando una pulga con una planadora. Dicho sea de paso, incluso en tareas que un transformer lo puede hacer peor. Lo que pasa es que la gente a veces se engaña. Oye, yo usé ChatGPT, la aplicación, y parece que fuera súper bueno. Yo siempre le digo, incluso a empresas que me toca asesorar, ok, frenan y evalúalo en la tarea específica que tú quieres. Seguramente ahí te vas a encontrar con más una sorpresa. Bueno, son buenos para todo. Entonces, como requiere muchos costos de cómputo, de recursos, datos específicos, hay muchas aplicaciones todavía en las cuales el sistema de NLP tradicional son mucho mejores, y ya te explico también por qué, y sistemas como la famosa, los modelos que están basados en redes recurrentes, la RNN que tú mencionabas, son mejores en el sentido de que son mucho menos demandantes en recursos, tanto en datos que requiere para entrenar la máquina, como en la capacidad de cómputo. Entonces ese es un tema no menor. Otro aspecto, Jonathan, no menor para el caso empresarial. Hay muchas, y no solamente empresariales, sino en general muchas aplicaciones que tú requieren más transparencia o que las decisiones sean un poquito más explicables. El problema que tenemos con tecnología basada en Transformer es que son muy caja negra, incluso para los especialistas que lo diseñaron, que generalmente tú te encuentras con frases como, no, que se nos escapó las manos, que se hace impredecible, y la gente se empieza a pasar la película, chuta, ¿cómo? Vienen los Terminator, no, lo que están tratando de decir es que no pueden entender la lógica interna porque hay muchos cruces de cosas y está generando una conducta no predecible. Y eso porque es importante. Y aquí el tema en el cual uno podría usar otra tecnología, no solamente la que tú mencionas, redes neuronales recurrentes, sino sistemas tradicionales de NLP, porque hay problemas. Por ejemplo, en salud, en el tema bancario financiero, en que tú vas a tomar una decisión y no basta con que sea una alta exactitud. Tienes que ser capaz de explicarlo. Si yo voy a decirle a alguien, tú, Jonathan, tienes 99,9% de probabilidad de que tengas cáncer de próstata. Dices, pero, a ver, explícame cómo llegaste a eso. No sé, la caja me dijo. No puede hacer eso. O en un banco, esto es un tema que es muy sensible. En un banco que toma una decisión, el típico problema de asignación de riesgo crediticio, en el cual tienes que decidir si le das o no le das crédito a una persona, a un cliente. Y si tú sesgas por alguna razón a un cliente, no le das, porque vive en tal lugar, o porque no gana tanto, o el sesgo negativo que sea, el cliente te podría demandar. Te puede decir, ¿usted por qué me dejó fuera? ¿Usted por qué no me dio el crédito? No, porque en realidad la máquina dijo, no, pero que tiene que ser capaz de explicar. Y en ese aspecto de transparencia, explicabilidad, uso de menos recursos, uso de menos datos, ahí donde los modelos previos, incluidas las redes recurrentes, entre otros, son mucho más adecuados, lejos. Entonces, el raya para suma todo esto, Jonathan, el auditor tiene que tener claro que tiene que evaluar y concentrarse en la tarea específica y no poner tremendo mastodón. En esa tarea específica puede que te encuentres soluciones mejor. Y de hecho, a mí me toca asesorar muchas empresas. Y a veces las tareas de soluciones específicas son mucho mejores, son mucho más eficientes. Gracias por eso que acabas de comentar. Entonces, no todo el problema de inteligencia artificial se soluciona con LLMs. Tengan cuidado con ello. Por supuesto. O sea, son muy buenos, ojo, son muy buenos, son muy potentes, todo lo que quieras, pero cuando uno empieza a hacer la bajada, el problema real es que donde hay otras consideraciones, además, no solamente recursos, todo, sino sesgo, aspecto ético, transparencia, hasta ahí se frena. Sí, y hay intentos por tener el modelo basado en transformer explicable, pero para mi gusto son demasiado rebuscados. O sea, ya vamos a tratar de, en el fondo, cosas súper artificiales, digamos, que no resuelven un problema real. Entonces hay que tener cuidado. Muy bueno por un lado, pero hay que hacer lo que se llama un trade-off. De hecho, generalmente lo que se acostumbra para esto es hacer un trade-off entre, en general, hay muchas dimensiones, pero un poco para cerrar el punto, entre, en términos de rendimiento, la exactitud de esta tarea y la transparencia, o la aplicabilidad. Y a veces van por carriles diferentes. A veces tú tienes cosas que son altamente precisas o exactas, como algo basado en el LLM, pero en términos de transparencia y aplicabilidad, muy baja. Y en cambio otros tienen un poquito menos de exactitud, pero aumenta la transparencia y aplicabilidad. Entonces, por ejemplo, para los auditores que conocen algunos conceptos clásicos, un árbol de decisión, muy simple, todo, pero aplicable. Y solo transparente. Sí. Quizás sí, puedo bajar un poquito los puntos de mi exactitud en la tarea específica que realizo, por supuesto. Pero también hay que ver en lo práctico. Digo, ¿qué tanto la bajada? A veces la bajada son un par de puntos solamente. Entonces se justifica
No importa que baje. Se justifica porque parece que el centro de mi problema tiene que ver mucho con la transparencia. Entonces, ahí hay diferentes criterios como más realistas en el fondo. Bien. Yo vuelvo a citar un poco del título de ese paper, el Attention is all you need. Marketeramente se considera como el génesis de los LLMs, pero, ¿sabes? Podrías compartir de otros trabajos de investigación que están surgiendo para mejorar quizás algo colateral a los transformers, algo que prometa decir, oh, por ahí van las cosas, ¿no? ¿Hay algún otro trabajo de investigación que te haya llamado la atención? Sí, en realidad lo que está pasando y lo que se viene en un futuro cercano, quizás porque ya se ha estado trabajando, tienes como dos grandes, y yo creo que esto pasa en muchas áreas, dos grandes enfoques. Uno es que le llamo yo el fanatismo puro. El fanatismo puro es transforme, entonces voy a mejorar esto y voy a evitar que me genere información falsa por lo llamado, o mal llamado, alucinaciones. Entonces estoy arreglando el transforme para que sea más eficiente, sí, pero no está cambiando la naturaleza de la arquitectura. Otro enfoque que es lo que se viene, que ya hace algún tiempo, ya que está bastante mezclado con lo que te hablaba yo de NLP más tradicional, es lo que se llama los enfoques neurosimbólicos, en el cual tú integras lo que tiene Transformer, independiente de que lo hayan mejorado o no, porque la fundamentación es la misma. O sea, por ejemplo, para un caso, intentar resolver las famosas alucinaciones, que es información falsa que genera eventualmente los modelos a raíz de la predicción. Sí, se pueden evitar algunas cosas con alguna estrategia, pero en realidad el fondo no va a cambiar. Ya, porque en el fondo tiene un ADN, por así decirlo, que es súper claro. Transforma en funciona así, tú no puedes cambiar la naturaleza. Pero sí se lo unes con otras cosas. Y eso se llama el enfoque neurosimbólico, que en el fondo lo que trata de hacer es unir, Jonathan, lo mejor de un mundo. El mundo basado en Transformer o basado en redes neuronales, ¿cierto? Y el mundo tradicional donde se hace razonamiento y procesamiento simbólico tradicional. ¿Ya? Y esto ya está dando algunos resultados, y eso es lo que va a venir. Muchos problemas que tiene la arquitectura basada en Transformer van a ser de alguna forma abordados por el enfoque tradicional. Por otro lado, el enfoque tradicional, uno de los problemas que tiene es que son poco robustos, son menos robustos, ¿no? Son menos robustos que los Transformers. Bueno, ahí tiene su trade-off. Ya, tú eres menos robusto, yo soy más robusto, y yo soy menos transparente, menos preciso, e invento cosas, y el otro, ojo, el otro tradicional, el simbólico, no pueden inventar cosas, porque está basado en modelos lingüísticos reales. ¿Ya? Esto no está basado en modelos lingüísticos, entonces hay un pequeño detalle. Entonces, el futuro básicamente, más que los Transformers, porque el Transformer se está tratando de cómo reducimos las alucinaciones, cómo lo hacemos más eficiente con múltiples sistemas de cómputo tipo GPU, cómo reducimos el número de capas. Sí, pero en el fondo detalles más, detalles menos, como te digo, se puede ahí mismo. Pues tú lo sacas y dices, ahí está el futuro. En el fondo, cómo yo puedo integrar esos dos enfoques, el simbólico y lo que se llama el subsimbólico o neuronal. Y de hecho, dicho sea de paso, Jonathan, eso estamos retrocediendo desde cuántos años, porque mucho tiempo atrás, una de las varias arquitecturas de IA que había es básicamente de múltiples niveles. Entonces, si lo ves desde el punto de vista humano, como el punto de vista de inteligencia, que es como la proyección futura, digamos, de lo que debería venir de aquí a no sé cuántos años más, tú tienes diferentes niveles de procesamiento como humano. Tienes procesamiento a nivel no neuronal, a nivel de ADN, a nivel genético. De ahí surge el procesamiento neuronal y luego de lo neuronal surge a nivel de procesamiento simbólico o concepto. Y eso pasa en los humanos. Te diga, por ejemplo, el 2 más 2 igual 4 no existe. Es un procesamiento simbólico que para hacerlo yo tengo que haber bajado varios niveles. Lo que pasa es que ahora lo hago automáticamente porque lo aprendí. Ese es otro cuento, esa es otra historia, ¿te fijas? Entonces tiene mucho sentido esta arquitectura de este futuro, de arquitecturas híbridas. ¿Ya? Y de hecho, también está lo genético. Y de hecho hay estrategias y métodos de inteligencia artificial clásicos y que se usan especialmente en problemas de optimización, que se llaman métodos de computación evolutiva, que simulan procesos de evolución a nivel genético. Entonces, lo que está empezando a pasar interesantemente, que eran mundos que estaban por separado en la IA, poco a poco se están empezando a juntar nuevamente, porque dijeron, oye, nosotros por separado no somos tan buenos, pero nos empezamos a juntar, empezamos a abordar los problemas que tienen los LLM o los problemas que tienen los métodos NLP. Entonces, el futuro de eso, para responder tu pregunta, son los sistemas híbridos, neurosimbólicos. Y en eso es súper interesante, porque en el fondo se está tratando de aprovechar lo mejor de todos esos mundos. Muy bien, o sea que se viene mucho, hay mucha investigación de ellos. Mucho que se viene. Bien, mucho que se viene. De hecho, importante ese comentario que haces, Jonathan, porque hace algún tiempo estaba conversando con mi empresario de la tecnología y un comentario que hizo hacia el pasar, que yo no lo dejé pasar,
Dijo, bueno, ¿para qué vamos a hacer cosas nosotros? En Latinoamérica, si está todo hecho. ¿Aló? ¿Qué? ¿Me puede especificar qué es lo que está hecho? ¿Qué es el todo? Entonces yo creo que en ese sentido hay mucha ignorancia. La gente quizás se pasa una película y yo no sé de dónde la saca. Pero como dices tú, efectivamente hay mucho por hacer. Bien. Entonces, Transformers are not all you need. Se Sí. podría comentar. No, y lo otro, y quizás lo otro también que puede ayudar, que se está trabajando antes, muy interesante, y que también tiene una larga data, de menos 20 años, es lo siguiente, y que tiene que ver con los Transformers. Que uno de los grandes problemas que tienen los Transformers es la veracidad de la información que te genera, ¿cierto? Que es empeorada, para los que nos están escuchando, por las famosas alucinaciones, con un concepto de psicología, pero que no existe. Acá alguien lo inventó como para que entienda el concepto. Pero ¿cuál es el tema? A alguien se le ocurrió esta idea que viene de antes. Oye, ¿qué pasa? Sí, porque la respuesta incorrecta o falsa te la da un LLM. ¿Y qué pasa si ponemos a varios LLM a interactuar y entre ellos llegan a un acuerdo? Ese es el otro tema que se está trabajando también, ¿ya? Y es un modelo que se ha desarrollado hace mucho tiempo. Está basado en el concepto de agentes. En el fondo, cada agente controla su propio LLM y después, como, para ponerlo simple, se ponen a conversar como si fueran amigos. Y después de un tiempo llegan a un acuerdo. Ah, ya. Entonces lo que quiso decir Jonathan y John en realidad es esto. ¿Les parece? Sí. Entonces esta debe ser la respuesta. En eso se está trabajando alto también en términos de cómo, específicamente, cómo reducir las alucinaciones. No mejorar el transforme, sino cooperativamente cómo reducir los errores. Bien, John, entonces empecemos ahora con el segundo acto de este podcast. Ya pasamos la parte técnica. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos ha aportado en ello. Ahora vamos con el acto ético, ¿no? Un poco entendiendo la situación actual de lo que implica la inteligencia artificial ahora. Quiero meter toda la carne del asador y bueno, y preguntarte acerca de la regulación, ¿no? La regulación de la AI. Vemos que las Big Tech tienen, no quiero juzgar, pero pareciera una intención de apurar la regulación, ¿no? Y pareciera que hay un lavado de cara como, por favor, regúlennos en todo esto. Y quería saber tu opinión acerca de por qué las Big Tech están incentivando la regulación, al menos en Estados Unidos y Europa, ¿no? Sí, no, fue un buen tema, Jonathan, porque, a ver, en general la regulación, en particular inteligencia artificial, implica muchas cosas, ¿ya? Son muchos aspectos que hay que regular. Tú nombrabas uno de ellos, que es la ética, ¿ya? Para que nos entiendan los auditores, tiene que ver con cómo me aseguro que las decisiones que toma un sistema automatizado, potenciado por la inteligencia artificial, porque hay otros sistemas automatizados tradicionales, obviamente, se aseguran de que las decisiones que se toman van en beneficio de las personas y no los perjudican, ¿ya? Esto tiene que ver con el aspecto ético. Pero también hay temas que tienen que ver con los sesgos, cuando se toman las decisiones, y ahí estamos plagados de sesgos, lamentablemente, con aspectos de privacidad, con aspectos de confidencialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos aspectos para tomar en cuenta. Entonces eso es lo primero. En general, entonces, el contexto primero, que cuando se habla de regulación, se habla de un conjunto de cosas, y cada una de esas cosas de alguna forma va siendo regulada, muchas veces castigada. De hecho, ya vamos a entrar en detalle, en algunas regulaciones, cuando tú no cumples, te castigan y te pueden llegar a dar multas millonarias. Ya que, dicho sea de paso, es un contraincentivo a la innovación y desarrollo. Entonces, por eso que es complicado el tema, porque especialmente cuando está la gente del área más legal, ¿cierto?, tratando de regular y se le pasa la mano, se va a un extremo, cae la sobreregulación y ahí ya vemos algunas consecuencias ya que se están viendo. Pero, en realidad, su pregunta, dado ese contexto, bueno, es interesante porque, a ver, yo creo que hay que entender esto no es solamente desde el punto de vista regulatorio, sino desde el punto de vista estratégico. Y todas las empresas, especialmente las Big Tech, tienen una estrategia detrás. Ellos básicamente han controlado en la mayor parte del mercado. Sí, uno puede discutir, sí, hay otras empresas más pequeñas, hay un emprendimiento y hay unas tecnologías que son propietarias y unas tecnologías que son open source. Está bien, pero en general sigue siendo controlado por las Big Tech, digamos. Y el tema con la regulación, fíjate que es bien interesante porque hace unos 2 meses ya van 2 órdenes ejecutivas, pero la primera orden ejecutiva del presidente Biden en Estados Unidos fue de alguna forma gatillada porque se juntaron justamente empresas de las Big Tech, de ese grupo, a pedir casi desesperadamente que regulara. Pero aquí está el tema de fondo de que tú dices, no quiero juzgar, pero en el fondo creo que todos de alguna forma tenemos un juicio sobre esto porque hay cosas que son evidentes. ¿Y qué es lo que hay detrás? Toda esta empresa de alguna forma quiere hacer negocio. Y ellos saben que tienen el control, tienen un casi monopolio. Y para tener el control no hay mejor forma de hacerlo que eso. Uno puede no compartirlo, pero es una práctica usual en algunos países, digamos, especialmente de
del primer mundo, en que le dicen al papá Estado, por favor, protégenos, cosa que podamos tener control del negocio, en el fondo, un monopolio, ¿cierto? ¿Y cómo se protege politemente? Es por la línea de, bueno, pongamos restricciones, regulemos, porque pequeños detalles, y aquí va el punto que se une lo tecnológico con lo regulativo. Y es cuando uno dice, por ejemplo, Jonathan, tú vas a usar una tecnología de inteligencia artificial en el ámbito de recursos humanos, por ejemplo, pero que no cumple, por ejemplo, con criterios de sesgos, o viola aspectos éticos, o viola aspectos de seguridad. Entonces, pero no nos quedamos ahí, porque tú luego tu reacción va a ser, chuta, pero tengo que cumplir eso, ¿y cómo lo resuelvo? Y para resolverlo, tú requieres musculatura. Quiere decir, inversión en investigación de desarrollo, investigación en gran infraestructura, investigación en recursos humanos altamente calificados. Y la pregunta es millón, ¿qué tiene todo eso? Las grandes Big Tech. Entonces, obviamente, en el momento de la verdad, cuando digan, usted tiene que cumplir, por supuesto, pero yo puedo, estoy simplificando porque hay unos problemas que son bastante complejos, digamos, pero ya, yo puedo hacerlo, pero el resto, de alguna forma, está produciendo una discriminación al resto de la empresa o los emprendimientos en general que no son las Big Tech. Entonces, hay un tema que yo creo que hay muchos intereses creados y están tratando de tener el control sobre eso y lamentablemente suman a este juicio que estamos haciendo, que además predominantemente en el mercado norteamericano, nada más. O sea, Europa, justamente a raíz de la regulación que se aprobó hace algún tiempo, que es extremadamente punitiva, ha desincentivado la innovación y la inversión. Y de hecho, es más, hace una semana atrás, esto es muy reciente, justamente vemos las primeras consecuencias. Por ejemplo, la empresa Apple ya dio un paso atrás y dijo, no voy a poder invertir acá porque ustedes me están poniendo demasiadas regulaciones. Y lo está diciendo una empresa grande que tiene espalda, como se dice. Entonces piensa tú, ¿qué queda para el resto del mundo? ¿Qué queda para el resto de las empresas? Entonces es un tema que obviamente está bien. Hay que regular, obviamente, porque hay que hacer todo en la medida que beneficia a las personas. Pero por otro lado también está la otra dimensión, que es la más estratégica, la más de negocio, que dice, bueno, voy a regular para que solamente unos pocos puedan cumplir con esa regulación, digamos, porque estén dispuestos. Bien, y cuando vemos a las Big Tech quizás es como difícil pensar que no vayan a monopolizar todo esto, ¿no? Estamos hablando que a diferencia de lo que fue la ley antitrust en Estados Unidos por el petróleo, incluso Microsoft a finales de los 90, qué diferente pudiera tener esto de que haya que preocuparse de que la regulación no llegue a tiempo, ¿no? O más que todo, más que la regulación, hablamos de el orden, de cómo, porque estamos hablando de inteligencia artificial donde realmente pareciera que quien domine esto va a dominar mucho más que Exacto. los otros dos, Exacto, porque, las otras dos antecedentes que nombramos, exacto, ¿no? porque El petróleo y la tecnología. exacto, que también, dicho sea de paso, son temas extremadamente importantes, obviamente no podemos desconocer eso. Pero por otro lado, el tema de la inteligencia artificial, como parte de ya esta segunda revolución tecnológica, ha formado parte en forma transversal de todos los sectores productivos, impactando en todas partes. Entonces eso lo hace que sea mucho más atractivo. Cuando tú empiezas a ver, esto no es de ahora, digamos ya hace algún tiempo atrás, involucrado organismos, bueno, no solamente los gobiernos, sino organismos a nivel de organizaciones del trabajo, Foro Económico Mundial, Organización del Trabajo, y todo orden de organizaciones económicas que están preocupadas de regular la fuerza laboral, cómo vamos a implementar esto en la educación o las diferentes empresas, te está diciendo ya, chuta, esto es algo transversal, que obviamente tiene un peso específico súper importante y quizás igual mucho más importante que todo lo que hemos vivido antes. Entonces, es evidente que hay intereses que obviamente en quienes pueden controlar esto, a pesar que, como dices tú, lamentablemente ya hemos tenido un monopolio, y no solamente inteligencia artificial. Todo el grupo que tú te refieres es lo que se denomina el GAFA, que está Google, Amazon, Facebook, ¿cierto? Meta, y se me olvida el último, Apple, y después se agregó Microsoft. Entonces, ellos ya han estado involucrados en prácticas monopólicas de antes con multa incluso en el mismo mercado norteamericano, en otros temas, obviamente. Pero tampoco quería decir, bueno, tenemos que vivir con eso, bueno, hay forma de deshacerse. Yo, justamente hace poco, ayer, justamente salió una nota en una revista que yo envié, que estaba muy preocupado justamente por este tema de los monopolios. Porque si bien es cierto, como países de tercer mundo, digamos, no podemos luchar como pares uno a uno, sí, por ejemplo, se puede de alguna forma abordar eso bajo dos perspectivas. Una, regular criteriosamente, ya, porque para que no se desincentive la inversión, ¿cierto? Pero por otro lado, también incentivar o potenciar el mercado local para que también tenga su propia musculatura. Y eso, el problema, Jonathan, que en nuestros países, a diferencia de países desarrollados, como pasa en la Unión Europea o en los Estados Unidos o en Canadá, China, el tema es que la investigación y desarrollo, lamentablemente, y eso es algo que
debería estar cambiando a poco, no es parte del ADN de nuestras naciones, especialmente Latinoamérica. ¿Te fijas? Tú dices, si se hace investigación, o sea, sí, por supuesto, pero eso es algo más reciente. Estamos hablando de otros países, llevan años y es parte de su lógica empresarial, su lógica científica, etcétera, etcétera. Solamente un detalle. Por ejemplo, yo creo que pasa en muchos países de Latinoamérica que tú se empiezas a medir, todos hacen, por ejemplo, investigación. Sí, por supuesto. Pero la gran parte de universidades en Latinoamérica no son universidades que se crearon, que se llaman universidades complejas en términos internacionales, que no se crearon desde la investigación. Se crearon como organismo para transferir conocimiento desde el punto de vista principalmente de docencia. Y después se tornó a investigación porque había incentivos, etcétera, etcétera. Si tú ves las definiciones de la creación de los grandes centros tecnológicos de Europa, Estados Unidos, te vas a ver que al revés. Se crearon para aportar desde el punto de vista de investigación científica y desarrollo. Por tanto, claro, esa es la razón por la cual a veces tratamos de copiar modelos, y la IA no es la excepción, tratamos de copiar modelos, lo están haciendo así acá, hagámoslo así. Pero por otro lado, tú dices, pero es raro, porque lo estamos metiendo al bolsillo, años y años de evolución, que no es llegar y, ¿te fijas? No es llegar y copiar. ¿Sí? Entonces, como te digo, en general, Radio Puerto de Suma hay mucho interés, hay monopolios que es complicado luchar, pero podemos tener mecanismos de incentivo y por eso las regulaciones que se están proponiendo son importantes desde el punto de vista de cómo potencian, en lo que se puede, los mercados más locales. Muy bien, John. Oye, yo leí tu artículo en la columna que tienes y me llamó la atención algo que dice lo siguiente, así que voy a citarte textualmente. Dice, lamentablemente las constantes intervenciones de influencers, CEOs de empresas tecnológicas reconocidas y otras personalidades que sin fundamentación llenan de medios predicciones sobre la AGI, Inteligencia Artificial General, se torna en un juego mediático muy peligroso y que va contra el avance verdadero de la IA. Un ejemplo de esta desinformación son las entrevistas recientes realizadas al CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ante las preguntas sobre el horizonte para lograr la AGI. Responde que dentro de 5 años, mientras que otros empresarios e influencers como Elon Musk lo establecen en 2 años. Sin fundamento ni comprensión alguna, solo por sensacionalismo, ¿no? Cuando leí esto yo me acordé de también cuando en los 70 hablaban, cuando salía el primer traductor, ¿no? Hecho con algoritmos de computación, hablaban de que en 2 años iban a estar resueltos los problemas de traducción, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, y hoy vemos que incluso con la inteligencia artificial generativa hemos avanzado mucho, seguramente, pero no tan, todavía falta, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tú te referías a influencers, yo pensé, bueno, está hablando de los TikTokers y de repente veo nombres como Jensen Huang, Elon Musk, que se suponen que son los expertos en inteligencia artificial. Bueno. Y la verdad que el panorama lo veo un poco dantesco, John. Por favor, complementame más eso que leí. Sí, mira, lo que pasa es que el concepto original, Jonathan, tiene que ver con lo que tú piensas de los influencers en general. Pero ¿cuál es el tema? Porque yo quise hacer una bajada, porque cuando uno dice, los influencers, tú quedas igual pensando, pero ¿cuál específicamente de qué tipo? Porque hay mucho. Y de hecho, hay muchos influencers que están transmitiendo día a día información sobre inteligencia artificial y muchas tecnologías que llegan y copian, incluso copian hasta fake news sin darse cuenta, que a mí me ha tocado detectar varios. Pero yo quise bajarlo en particular. ¿Por qué? Porque hay este tipo de personajes, porque de alguna forma tienen influencia que puede beneficiar o perjudicar a la gente, así lo ha sido. Ejemplo de ello, y esto es un pequeño detalle no menor. ¿Y por qué lo nombré? Porque es muy conocida la actitud, quizás de Jensen no tanto, porque ahora último, donde NVIDIA ha crecido, parece que les da como un superpoder a los millonarios que se pueden opinar de cualquier cosa y ellos son hombres de negocio, no son ingenieros, no son científicos, no saben del tema. Otra cosa es que opinen a grandes rasgos. ¿Sí? Pero cuando uno se pone a ver eso, por ejemplo, tú ves la historia de Elon Musk, y en realidad, para la redundancia, tiene una larga historia de especulaciones y lanzadas de cosas al aire, que incluso han perjudicado a gente. Verlo con el tema de las criptomonedas. No solamente perjudicó, tiene demanda en contra, hasta el día de hoy. ¿Cierto? Ve lo que pasó, ¿te acuerdas con las acciones de Twitter? Sí. Sí, hoy y también con Dogecoin. Vamos a comprar. No, ¿sabéis qué? Ahora no. Bajaron las acciones, y ahora sí. Entonces, uno puede reconocer que es un buen hombre de negocio, aunque uno no comparte las malas prácticas. Y después incluso llegó a Chile, llegó a Chile cuando el año pasado el presidente lanzó la ley del litio, también generó una opinión en Twitter como para tratar de manipular el mercado. Y poco se dieron cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí ellos no son expertos en el tema. Ellos manejan de partida, son inversionistas, que no son los dueños, son inversionistas de parciales de algunas de estas empresas importantes, tipo Tesla, SpaceX, etcétera, etcétera. NVIDIA en el caso de Jensen. Pero hay que entender esto también, esta lógica, Jonathan, que ellos obviamente lo que quieren,
viven en general de muchas especulaciones, porque las especulaciones, y eso los norteamericanos lo saben hacer muy bien, con mucho marketing, mucha especulación, porque eso sube las acciones, si suben las acciones, sube tu prestigio, por tanto te hace más competitivo para reclutar a la mejor gente, sube el valor de las acciones, además te da la posibilidad de ser un emprendimiento importante, como era en un comienzo OpenAI, ahora creció, además hacer lo que se llama en emprendimiento un exit, o sea, venderlo lo más rápido que sea. Entonces, buscan un montón de cosas de cara al inversionista, al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el tema con esto, digamos, que cuando tú ves las declaraciones, ves el detalle, no solamente te quedas con el titular, ves el detalle de lo que ha pasado todo este tiempo, tú escuchas a Larry Jensen, por ejemplo, estoy dando en 2 casos que yo relaté, pero hay muchos más, digamos. Jensen, no hay más, y te empieza a ver lo que ellos están explicando y no tiene nada que ver con lo que corresponde. Eso no tiene nada que ver con la gente. Entonces la gente se empieza a mirar lo que dijo, porque obviamente es importante el tipo, digamos. Son influencers en el amplio sentido de la palabra, digamos. Entonces, es súper preocupante que hay gente que en ese sentido ignora el tema técnicamente, haga ese tipo de aseveraciones, la verdad, sin ningún fundamento. De hecho, y ese punto quería terminar porque hace poco se generó un conflicto entre Elon Musk y el director de IA de Meta, que es Jeff LeCun, un tipo que es experto mundial, y se pone a discutir, que también yo creo que perdió las patas el LeCun, se puso a discutir en Twitter con el Elon Musk, y Elon Musk hablando puras tonteras, y el otro bueno se hizo cargo, respondió, y se generó toda una polémica, seguramente para dar más publicidad a Twitter, porque eso es lo que logra. O sea, aquí no nos veamos la bola entre grupos, hay una publicidad indirecta, ¿te fijas, no? Entonces, y yo veía como la gente tomaba algo como unas opiniones de Elon Musk sin saber, y le daba argumentos, dice, no, esto no es así, es así, y la gente, como que hay un comportamiento interesante, que ha pasado algo interesante, pero lamentable, que la gente empieza a creer mal los influencers, que no tienen, o que no saben lo que están haciendo, o que son millonarios, que hay varios, pero que no tienen el tema. Una cosa es ser millonario, estar a cargo de la empresa, pero otra cosa muy diferente es estas especulaciones, que dicho sea de paso, no solamente pasa acá, a veces con filósofos, a veces con gente como como el ejemplo que mencionaba, así con traducción automática, pasado mañana vamos a estar listos. Pero en base a que, o sea, uno tiende a pensar, oye, este tipo tiene que saber algo que yo no sé, digamos, pero yo he estado, por lo menos yo, y no soy tan viejo comparado con otros, hay expertos mundiales, digamos, que llevamos tiempo en esto, es como que algo me estoy saltando porque no he visto dónde está la fundamentación de eso. Y cuando uno ve la explicación se da cuenta, no, ni siquiera sabe lo que están explicando. De hecho, para cerrar el punto, te quería poner otro ejemplo de especulación. Seguramente tú lo viste con el caso de Jensen, de NVIDIA. Hace poco tiempo también se mandó otra especulación y relación sobre el tema de los programadores. ¿Te acuerdas? Creo que sí, claro, eso fue recién, hace un mes y medio. ¿Sí? Quedó de grande el cabo y todo. Entonces yo puse un artículo, no en la prensa, pero en mi red. Porque el tipo además, a ver, una cosa que es millonario y que está a cargo de una empresa importante de procesadores de alto rendimiento y todo el tema. Pero decía algo así que sí, lo que pasa es que después vamos a reemplazar a los humanos con coders, porque vamos a hacer coding automático. Entonces yo decía, sí, pues, ¿qué hace eso? Uno se da cuenta inmediato que no tiene la menor idea de lo que está hablando, porque si tú manejas la parte técnica, codificar es bien diferente a programar. Primero, es lejos de la tarea y si tú lo tomas, ingeniería vamos a reemplazarlo a los ingenieros de software, es que no tiene la menor idea de lo que estás haciendo. Y no tiene la menor idea de qué es lo que está haciendo en realidad, aunque te aporta una herramienta tipo Copilot. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas a ver esos temas, tú dices, chuta, chigota, ni siquiera estás entendiendo lo que está tratando de especular. Digamos. Te fijas que lo encuentro súper arriesgado porque un montón de empresas saltaron, si tú ves los comentarios, y se fueron del puesto y no, pues, ¿qué estás diciendo? Digamos? O sea, no tiene ningún sentido. Digamos. Sí, es increíble, o sea, como si no hubiese habido una preparación tampoco para decirlo, o no sé si hay una intención también de causar sensacionalismo. Yo creo. Yo vi una entrevista de Sundar Pichai, donde lo entrevistan, ¿no? Y él habla, ¿no? Y dice como de una forma, yo entiendo que a veces quiere rebajar el lenguaje porque que el entrevistador pues no puede tiene... entenderlo, no tiene, puede entenderlo, exacto. Puede entenderlo, ¿no? Pero de repente dice, no, es que nosotros mismos podemos entender que detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando lo escuchas así, ¿no? Yo entiendo por qué lo dice, ¿no? O sea, es la profundidad de los datos y cómo llegar a ellos, pero como cuando tú expones un statement así de que no lo entendemos, eso es un caos, por favor. Grave, o sea, lo que está generando ahí. Porque no lo está diciendo un John Atkinson, un Jonathan, que son un personaje común y corriente, lo está diciendo alguien que está liderando una empresa más importante del mundo de tecnología, que tú dices, tienes que tener cuidado en lo que hablas porque estás
puede estar afectando, y de hecho afecta a mucha gente, digamos, a gente, empresas, etcétera, etcétera. Entonces, yo encuentro no solamente grave todo lo que pasa en términos de estas especulaciones, sino que además irresponsable, digamos, y ha perjudicado a un montón de gente. ¿Se fija? Entonces, no es solamente el caso de Jensen o Elon Musk, y yo lo tomo como ejemplo, digamos, que han tenido. Yo siempre lo veo desde el punto de vista, yo no tomo la foto en el momento de Elon Musk. Lo que hago, veo la conducta como ha sido y ha sido pareja. Ha sido igual. Y le ponga inteligencia artificial, le ponga criptomoneda, todo el tema de especulación y la vendida. Entonces uno dice, está bien, porque ellos están manejando en los mercados, quieren subir sus valores. Ok, uno puede entender eso, no lo comparte. Pero claro, cuando se empiezan a mandar toda esta especulación en base a cosas que no... Porque te creo, yo me preocuparía. De hecho, fíjate el detalle. Si un LeCun, estamos hablando de un tipo a nivel mundial, tiene premios de la ACM, etcétera, etcétera, tiene un ACM Turing Award, Alan Turing Award, y que él dijera eso, yo chuta, ahí me preocupo. Chuta, si LeCun que está en eso, está desarrollando y sabe, lleva años, chuta, ya mejor hay que tomarlo con seriedad. Pero de hecho, LeCun, si tú te fijas, las declaraciones siempre han sido baja, aterriza, y siempre como Germán, algo dice, esto no están así, digamos. Incluso la otra vez, el mismo George Hinton, también otro gurú, digamos, que también parece que se le pasó la mano, no sé qué cosa estaba pensando, y empezó a hablar una amenaza y cosas así, hasta el mismo, si no te fijas, hasta el mismo le dijo, oye, a ver, baja, digamos, baja un poquito la velocidad, porque eso no es así, digamos, y le da toda la razón. Entonces, fíjate, entonces todo, mira, de hecho la otra vez, incluso, un colega me decía, mire lo que están diciendo especialistas del MIT sobre la IA. Entonces yo dije, ¿pero quién? Y yo había leído algo en un artículo. Se le dije yo, pero el que está opinando, sí, muy será del MIT, Cambridge, Harvard, pero está opinando un astrónomo. Y otro era un químico. Sí, pero del MIT. Sí, pero es que es como si yo estuviera opinando de química. Tengo un doctorado en inteligencia artificial, no química. O sea, ¿con qué base yo podría opinar, digamos, más allá con un usuario, digamos, común y corriente? ¿Te fijas, no? Entonces hay mucho también de imagen de que la gente proyecta cosas en persona que no son. Oye, este tiene un premio Nobel en química, sí, y está opinando de IA. Pero tenemos un problema porque él es experto en química. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Entonces, por eso es importante. Yo por eso quise esa nota, porque hay demasiado. Y hay demasiada, como digo, especulación por un lado y los influencers al estilo TikTok y otros más. Yo los veo a cada rato. Y desinforman a la gente se asusta por desinformación. O sea, de hecho, hoy día estaba en una reunión con unos empresarios y me decían, John, vemos todo esto, supuestos riesgos, amenazas, todo, pero ¿sabes qué? Y ellos que no entienden me decían, yo creo que todo esto, por lo que le digo, es solamente por desinformación. Y ellos lo decían del más sentido común. Y yo decía, sí, por supuesto, muchas cosas son por desinformación. Y que hay riesgo, por supuesto, pero yo les decía, lo que te comenté a ti, son más terrenales que la ética, que la transparencia, digamos, algorítmica, que se llama, ¿cierto? Que la accountability, sí, son riesgos terrenales que son complejos, pero no es el fin del mundo tampoco, ni tampoco que se nos vengan los Terminators T100, no sé. John, hablando de desinformación, ¿no? Sabemos que estos LLMs, por lo menos los más populares, el de OpenAI, se alimentan de la Internet pública y, bueno, si no vamos a quizás a tocar el terreno donde entran la data de los New York Times y todo, que están ahí entre demandas o alianzas que no se sabe muy bien. Exacto. Esto, hablando de la desinformación, igual para alimentar estos LLMs se necesita data de calidad, ¿no? Y esa data de calidad, se podría decir que ya cuando dices, tengo toda la Internet pública, entre lo que está bien, mal, vamos a suponer que está la mayor data de calidad dentro de estos modelos, pero ¿qué pasa? Esa data ya empieza a escasear. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo van a terminar siendo estos LLMs? ¿Hablamos de LLMs finitos ya? ¿O las posibilidades son...? Súper buen tema que tocaste, porque se ha dado gasto en varias discusiones que he visto. Yo creo, y de hecho varios especialistas también, digamos, lo han dicho de alguna forma en diferentes medios, formales, para referir incluso en papers. Digamos, no solamente en noticias, los medios, porque eso es subjetivo, puede ser diferente. Que en general en el mundo en particular, porque en la parte anterior hablamos de NLP, de procesamiento de lenguaje natural, decíamos que un paraguas, y dentro de ese paraguas, entre otras cosas, están los LLM, los grandes modelos. Que yo creo que de alguna forma estamos llegando a un plató, como un punto de fijo ya que no te puedes mover más, pero ¿por qué? Porque no solamente por un tema de datos, sino porque la lógica interna, la fundamentación, ya llegó a su límite. Para que nos están escuchando, un poco la idea es que detrás de los grandes modelos de lenguaje, los LLM, a diferencia de un modelo de lenguaje tradicional, que es netamente probabilístico, aquí incorporamos otros mecanismos más complejos, la red neuronal profunda, los mecanismos de atención. ¿Y cuál es la gracia de esto? Y aquí está la potencia, que se supone que cuando yo voy agregando niveles de complejidad, capas que se llaman técnicamente, ¿cierto?
lo que vamos haciendo agregando lo que se llama matemática no linealidad. Se supone que la no linealidad te va generando a la larga comportamientos más y más complejos, pero eso ya está demostrado que tiene un límite. Incluso va a llegar un momento en que suministren más y más datos de lo que tú decías. Vamos a llegar al mismo plató, al punto como estancamiento. ¿Cómo se resuelve eso? Es un poco lo que hablábamos también en la parte técnica previamente, que ahí van a empezar a retomar nuevamente el camino en conjunto, los modelos simbólicos con los modelos neuronales. Que uno hace cosas o tiene ventajas que el otro no tiene y viceversa. Por ejemplo, una de las tantas gracias que quizás no tocamos en la parte previa, en la parte técnica de los modelos simbólicos, es que no requieren tantos datos, porque están basados en bases de conocimiento, en reglas, etcétera, etcétera. Lo que le quita robustez. Sí, pero podemos tener capacidad de razonamiento y otra que el LLM no tenemos. Por otro lado, el LLM tenemos más robustez, depende de datos, por tanto podemos hacer inferencias mucho más potentes, sí, pero está limitado, depende de los datos y cierto tipo de capacidad de razonamiento que ni siquiera existen, digamos. Otra cosa es la ilusión que me da, que pareciera que está razonando, pero no hay un, por así decirlo, un módulo, en el fondo, que diga razonamiento 1 y 2, pues la gente me dice, oye, pero ¿cómo si yo he visto la evaluación de los modelos y que lo evaluaron en la tarea de contestar tal prueba de razonamiento, tal cosa, lo que usted está viendo es defecto? Si uno abre la cajita y uno pregunta ya, ¿dónde está el módulo de razonamiento? No hay. Por tanto, no hay un sistema consistente que uno diga, dado esto, dígame los pasos para hacer esto otro. Lo más probable es que tú haces eso y en el momento siguiente va a entregar un resultado diferente. Entonces yo creo que la forma de resolverlo eso, cuando hemos llegado a ese plató, es empezar a unir estos dos mundos que hablábamos antes. Porque los datos, un pequeño detalle, Jonathan, y está conectado con lo que hablábamos antes de la regulación. Fíjate que se están comenzando además a restringir por temas de propiedad intelectual, por temas de copyright. Sí. Acuérdate lo que pasó con las demandas de New York Times. Bueno, varias empresas que han demandado a OpenAI y otros, pero sacaron datos, ¿cierto? Que se supone que son privados a uso de la empresa, en este caso New York Times u otro, sin su autorización, y ahí están las batallas legales. ¿Te fijas? De hecho, me acordaba también, le pasó la cuenta muy feo al sitio ¿cómo se llama? Stack Overflow. ¿Te acuerdas? Que ellos sacaron información de ahí para entrenar los modelos. Y yo el otro día veía un gráfico que es como medio tragicómico, pucha, porque es lamentable para ellos, pero tú ves cómo era el flujo de usuario y contenido en Stack Overflow antes de LLM o antes de ChatGPT y después, y veía una curva así, pero que tenía una baja. No sé si lo has visto, es un gráfico, pero supe de la alianza y creo que estuvo más que forzado, ¿no? o sea, y le perjudicó el negocio entre comillas, Stack Overflow, como también a otro. Entonces, hay soluciones, extender a la unión de estos grandes mundos, estos enfoques, porque por otro lado también, desde el punto de vista regulatorio, va a tener más restricciones de los datos. Ahora, y otro dato no menor, yo creo que a la gente se le va este pequeño detalle. Ahora que estamos en el mundo del enfoque, además de que teníamos antes el enfoque generativo además te genera datos sintéticos, imágenes, video, texto. Hay algunos estudios proyectivos que yo he visto que básicamente determinan que de aquí al final de la década tú vas a tener que en total en Internet podrías tener hasta 10% de los datos que existen producidos por un sistema generativo. Quiere decir que va a tener otro problema, porque tú dices, ahora voy a usar esta fuente que yo sé que es confiable, Wikipedia, entre comillas, confiable, pero Wikipedia es libro, pero después ya no. Entonces ese check que tú hacías, después no va a ser tan evidente. Porque más encima vas a tener el problema que, oye, ¿puedo usar esta fuente? Sí, úsala, pero no sé si es verdad. Pero ¿cómo si una fuente...? Justamente mi última pregunta se refiere a eso, ¿no? Si todo el contenido, porque empieza ya, hablamos de justo este plató de data, y empezamos con todos estos procesos creativos, razonamientos utilizando LLMs, y esa data se está sobreescribiendo, Exacto. ¿Cómo te imaginas un mundo donde eso sea masivo? ¿Y qué pasará con estos procesos creativos de creaciones, ¿no? Hablan de películas generadas con AI, con todo esto que ya no creo que es el futuro, creo que es el presente. Más de una película de Netflix seguramente que estamos viendo ya se generaron algunos guiones por... Al menos un trailer generado automáticamente. Mira, ahí desconozco la industria de los videos, digamos, a dónde vaya, porque no es mi tema el tema video. Pero yo creo que se están haciendo cosas interesantes. Pero lo que sí veo, que a diferencia de lo que pasaba años atrás con la IA, que para bien o para mal, el desarrollo de alguna forma ahora, que se están volviendo al tema de tu pregunta de la regulación, que se aprobó la de la Unión Europea, y aquí en Chile está, por lo menos el primero que yo conozco que está promoviendo una es en Sudamérica. Lo que va a empezar a pasar, que no puedes disociar el desarrollo tecnológico de la regulación, y seguramente eso te va a empezar a frenar. Porque en algún momento van a venir cuestionamientos como,
quizás para nosotros no son tan evidentes, pero para la gente que está en el área legal, sí. Jonathan, generaste el video, generaste una imagen. Esto, ¿de dónde lo sacaste? Ya, esa fuente estaba haciendo un plagio o lo que sea, y ya han habido problemas con obras de arte. No solamente con imágenes, sino con videos generados por sistema o producidos por sistemas generativos. Entonces yo creo que ahí va a haber un tema que hay que resolver también, de cómo tú vas a lidiar con el compliance, por un lado, o el desarrollo tecnológico, por otro, que no es un tema tan fácil, porque ahora se lo está pasando por alto, porque estamos hablando a nivel de demos, que todavía no tienen impacto que uno quiere, pero a medida que empieza a avanzar, pero se empiece ya a incorporar en la producción, entonces ya ahí va a empezar a chocar con aspectos regulatorios. Es interesante porque, por ejemplo, yo llevo años en esto y hasta hace unos 10 años atrás, quizás, nadie hablaba de regulación, era desarrollo solamente, tecnología, pero sin regulación. O sea, hubo una que otra persona o organización preocupada, pero muy superficialmente, y ahora es el corazón del tema, vean. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que eso de alguna forma, y lo que en parte le pasó a la Unión Europea ahora, que está empezando a pasar, que está cayendo en los índices de innovación, está desincentivando la inversión, yo creo que también puede empezar a pasar con los datos, que técnicamente están, o sea, el 2 más 2 igual 4, sí, está bien, pero no puede ser, porque tiene restricciones o te van a castigar por tener infracción de protección de datos personales o plagio o lo que sea. Y lo peor que ya ha pasado. O sea, no es que estemos los dos proyectando algo que va a pasar muy a futuro, ya ha pasado. Y con multas quizás no son muy grandes. ¿Por qué? Porque la regulación todavía no está aprobada. Entonces no sé qué hubiera pasado si la regulación en este momento se estuviera aplicando. Ya estaríamos hablando de cosas. Y entonces ahí hay un tema no menor que yo creo que hay que resolver con la parte regulatoria. Bien, John. Oye, sin ánimos de causar clickbait, tengo una última pregunta y es relacionado para John Atkinson a nivel técnico. Sí. ¿Cuál de las Big Tech lo está haciendo mejor en inteligencia artificial ahora? Yo creo, a pesar de lo que la gente piensa, voy a ser políticamente incorrecto, de todo lo que uno ve entre un poquito menos que Big Tech, OpenAI, que ha crecido, que a partir de emprendimiento creció, pero dejemos OpenAI ahí al lado, Google, Microsoft, IBM, que no sé qué le pasó a IBM, después de Watson, como que ahí como está tratando de sobrevivir. Ahora sacó un Watson X. Microsoft, Google, Amazon, etcétera, etcétera. Yo creo que, por lo que he visto en el mercado, yo creo que la que lo está haciendo mejor, de alguna forma, incluso desde el surgimiento de aplicaciones como ChatGPT, es Google, pero por una razón estratégica. Y este es el tema, porque la gente, si tú te fijas, cuando cuando explotó lo de ChatGPT, ¿cierto? Mucha gente se puso a juzgar diciendo, tú lo viste, lo escuchaste, puedes decir, no, con esto perdió Google, va detrás. Y en realidad Google estaba trabajando en esto, pero está siendo muy cuidadoso. Y por esa sencilla razón. Google es una tremenda empresa que está ramificada por todo el mundo. Tiene una cantidad de negocios enorme. Tú dirás, pero yo OpenAI es una empresa chica que si cometió un error no va a afectar mucho, porque estaba recién surgiendo. Digamos, en términos masivos, me refiero. Entonces, si yo te pregunto, Jonathan, ¿quién el que pudiera tomar los mayores riesgos? Más chico. ¿Y qué es lo que hizo Google? Y Valente después empezó a sacar sus cosas. ¿Todo por qué? Porque y yo vi la evolución que tuvo, eran muy cuidadosos, especialmente en temas de la seguridad de la información que generaban los sistemas, por ejemplo, conversacionales. No todo sistema conversacional, ya que estamos en inteligencia generativa. Y fuimos cuidadosos. De hecho, un pequeño detalle, cuando salió ChatGPT, ocultaban a Google que siguió atrás, y tú veías los reportes, lo que estaba haciendo Google con los primeros modelos, las primeras aplicaciones que era BART, después ahora Gemini. Tú te das cuenta que los tipos, además, cuando estaban experimentando, estaban evaluando aspectos de seguridad, que OpenAI se lo pasó por cualquier lado. Nunca. O sea, llegó, lanzó, porque lo importante era el marketing, vamos, ¡pa! Explotó, y después que se dieron cuenta, oye, cometimos un montón de errores, ya, ahora vamos a tratar de ajustar en el camino. Entonces yo creo que de alguna forma Google, el que lo ha hecho mejor, es que tiene más músculo importante. Y el que yo creo que dentro de todo, todos quieren vender obviamente, dentro de todo el que ha sido más responsable, de los desarrollos. Sí, igual tienen su evento, lanzamiento y especulan cosas, sí, pero tienen más espalda. ¿Te fijas? Más espalda de años. ¿Cuál es la diferencia si especula o OpenAI? OpenAI estamos hablando, sí, explotó con un par de aplicaciones de imágenes y de texto como ChatGPT, Dalí y estas cosas. Pero tienen poco tiempo. Entonces tampoco tienen tanto historial como para poder tener espalda importante. ¿Te fijas? Y Google sí. Entonces yo diría que el que lo ha hecho más responsable y el que también, yo creo, doblemente responsable no solamente por los negocios, porque el que tiene más impacto a nivel también de las cosas de uso masivo, que en otros casos
si bien es cierto tener licencia gratuita para un pyme o para individuo, no es tanto, igual tiene sus restricciones. Google, de un principio, por definición de la empresa, cuando la crearon, definieron que hace uso masivo y tener acceso, ¿te acuerdas? Universal a toda la información. A toda la información. Entonces, por definición, parte así, a diferencia de Microsoft, por ejemplo, u otros que no comenzaron así. Si tú vas a la génesis del negocio y dices, no, vamos a comercializar, desarrollar esto para tal tipo de aplicaciones desktop, desde Windows y otras cosas. Yo creo que por ahí, yo creo que puede ser, digamos, sin desmedro, que otros obviamente también lo han hecho bien, pero creo que desde el punto de vista de tecnología, responsabilidad, dado su red de negocio, ellos no solamente lo han hecho, yo creo, a mi gusto, mejor, sino tienen que hacerlo así. Porque el impacto, si meten las patas, por eso tienen que ir muy, muy de poco a poco, es demasiado grande. Y bueno, algo que hay que reconocer es que, a ver, Google no es que no estaba haciendo inteligencia artificial antes de ChatGPT. Estaba. El mismo buscador, estamos hablando. Estaba. Y pues la gente dice, no, con esto perdió ya el buscador Google. No, tranquilo. O sea, de partida, si yo quiero modificar la lógica del buscador, porque si tú te acuerdas también al comienzo del 2023, mucha gente comparaba y decía, no, salió los ChatGPT y va a luchar contra Google y lo sobrepasó. Son cosas diferentes. Primero, mucha gente no entendía eso. Este es un sistema generativo y el otro es un buscador. Es diferente. Por otro lado, nuevamente, con la misma lógica que te decía, el buscador. Ya, pero yo no puedo hacer cambio de buscador con toda la tecnología avanzada de IA, a menos que esté súper seguro de que todo está bien, porque si no, ahí sí que el impacto, estamos hablando de impacto global, no una empresa en particular, es pero apoteósico. Entonces, obviamente, yo creo que los tipos, me acuerdo que han sido mucho más rigurosos, mucho más cuidadosos y por lo tanto, un poquito más lentos, pero como decías tú, no es que estén cruzados de brazos. Han estado, tienen un grupo muy potente, dicho sea de paso. ¿Quiénes son los que crearon los Transformers? Investigadores de Google. Eso no se los puede. De hecho, más, y con esto termino el punto ahora que quiere generar clickbait. Me acuerdo que como a mediados del 2023, los de OpenAI publicaron un white paper, un paper que todavía no estaba en revisión. Ojo con la gente cuando lee artículos incluso científicos que no están en revisión, porque tienen muchos errores, todavía no han sido validados. Y son de GPT-3, si no me equivoco, o GPT ya 4 normal, no me acuerdo. Y en un foro que lo hicieron, era un paper más largo que lo normal, como 100 páginas y con no sé cuántos autores. Y en un foro, que no era LinkedIn, otro foro, y un tipo dijo, oye, que no hay muchos detalles de lo que hicieron en el paper. Y un tipo de OpenAI le respondió, sí, lo que pasa es que no podemos todavía porque estamos registrándolo bajo propiedad intelectual, estamos patentando. Entonces otro tipo, me acuerdo por ahí, y tiene toda la razón del mundo, dijo, ay, para. Primero, estáis usando una tecnología que fue patentada por Google, que es el famoso Transform, con variaciones más, variaciones menos, pero ahí fue patentado. Entonces, ¿qué diablo me estás hablando? No tiene ningún sentido este explicado, ¿no? Entonces, hasta ellos mismos entran en este juego de que no te puedo decir, pero es un paper. Se supone que tiene, de hecho, más, por si acaso la gente no está escuchando, no sabe, si tú no, en un artículo científico, para dar un poco de contexto, como era ese, que a pesar que era un white paper que se llama, no das todos los detalles para reproducir los experimentos, los resultados que tú generaste, 99,9% de probabilidades que ese paper nunca va a ser aceptado en ningún lado, salvo que sea una muy mala revista internacional o un mal, no sé, ya, porque no cumpliría con el método científico. Es como ya, claro, lancemos una moneda al aire, ahora sí, funcionó, y de repente no puede ser por eso. Pues, cuando tú no provees detalles, dice, claro, que también ¿por qué pasa eso a veces? Pero es una lucha constante entre registrar patentes y publicar. Tú sabes que vas por carriles diferentes. Entonces, muchas veces los grandes centros de universidades no publican porque al hacerlo público por leyes no podría estar patentando. Entonces, a veces va por carriles diferentes. Pero en este caso es raro, porque igual, a pesar que un white paper que no pasaba por revisión, por el famoso peer review, ¿cierto? Igual pusiste harto detalle, pero no está justo el detalle más importante. Y quería ir al caso de que efectivamente Google estaba, y no solamente eso, sino que los mismos de OpenAI estaban usando tecnología patentada por el mismo Google. Entonces, ¿con qué cara tú los culpas de que sea cualquiera? Digamos? Eso, oye, esto se quedaron con las manos cruzadas, no se lo venían haciendo, como tú dices hace mucho rato. Lo que pasa es que han sido cuidadosos porque tienen muchos negocios. Muchos dependen de ellos. Al igual que Microsoft, que digamos que no quiero merecer a Microsoft, pero un poco diferente, como es la génesis de las empresas. Muchas gracias, John, por tu aporte, tu participación en el podcast. Nosotros, bueno, tenemos una costumbre con todos los invitados del podcast de saber, bueno, además de saber tanto de inteligencia artificial y abocar tu vida a la academia, a la consultoría y también a estar, bueno, de frente con el tema de inteligencia artificial,
¿Qué más hace John Atkinson en su tiempo libre? Hoy, una de las cosas que he escrito que yo no sabía que podía hacer, así por lo menos masivamente, bueno, aparte de lo académico, me dedicaba a escribir libros que, si bien es cierto, tú te mencionas uno de ellos, ¿cierto? Me dedicaba a escribir libros que igual es un trabajo que no estaba acostumbrado, porque no es lo mismo escribir un paper científico, que resumido, ¿cierto? Es sintético, en promedio 20-25 páginas, salvo los más largos, estos de 100 páginas, que son excepciones, digamos. Y escribir un libro, además, donde tiene el desafío de llegar a otro tipo de audiencia a nivel más introductorio y es otro esfuerzo y otro tipo de organización mental que tienes que hacer. Yo creo que ha sido súper interesante y de hecho me tiene motivado para seguir escribiendo más libros. Pero muchos que complementen lo técnico en términos básicos para que cualquiera lo pueda entender, pero también a nivel de difusión. Porque yo creo que en general hay literatura de difusión de estos temas, pero son hechos por no especialistas. Entonces, de repente te tergiversan cosas. Yo lo he visto. Te tergiversan cosas, digamos. Entonces, yo entiendo, y tú lo decías también, que en el afán de repente de simplificar cosas, tú usas otros conceptos. Te voy a dar un caso incluso que está pasando hoy en día, con lo LLM en particular. Las famosas alucinaciones. Que psicológicamente, cognitivamente, no tienen nada que ver con la realidad. O sea, de hecho, tú a un psicólogo o a un científico que habla alucinaciones, se va a pasar una película de, está en proceso creativo, mental, no, de imaginación, no. Lo que trataban de decir es que de vez en cuando un LLM predice la siguiente mejor palabra, no es necesariamente la correcta, sino es la mejor cita dentro de un espacio de posibilidades donde no estaban las mejores. Entonces, por tanto, comete un error. El cometer un error se va propagando, y si bien es cierto, genera en el caso de ChatGPT, y también puede pasar con imagen, que si bien es cierto, genera algo consistente, ¿cierto? Lingüísticamente hablando, pero no es real, es falso. Entonces, yo entiendo la lógica cuando tú tienes que difundir o divulgar. Lo voy a explicar en simple, mira, alucinación. Inventa cosas. Entonces lo entiende la gente. Yo puedo entender bajo esa lógica. Pero estrictamente hablando, también vas generando, te lo digo porque a mí me ha preguntado gente en conferencia. Oye, ¿cómo esto que las máquinas crean e imaginan, están pensando? No, pues las alucinaciones. Entonces, ahí tú dices, ya, hay un problema. O sea, por tratar de simplificar, que te resuelve un problema, genera otro. Eso. Y en general, bueno, saliendo de esos temas, digamos, a mí me gusta mucho también la música y otros temas, también más esotéricos, digamos, que me fascinan, digamos, el límite entre la ciencia, digamos, y temas más espirituales, digamos. Pero la música que tocas es un instrumento. Antes tocaba, pero en general me gusta mucho la música instrumental, todo. Y ya te tocaba instrumento, tocaba teclado, digamos, pero lo dejé de hacer hace mucho. Dejé de hacer dos cosas, digamos, por diferentes razones, que me gustaba mucho hacer. Una es la música, tocaba. Y otra, que yo creo que te la voy a nombrar y ni siquiera te vas a ver qué diablo es la palabra. Yo era filatélico, hacía filatelia. ¿Sabes lo que es la filatelia? Mucha gente no sabe. No. Filatelia es un hobby. Habían muchos hobbies antes cuando todavía no habían tantos computadores de los 80, donde tú coleccionas sellos, estampillas. Que dicho sea de paso, cada vez menos estampillas físicas de papel. Habían diferentes tipos de hobbies. Tú podías, por ejemplo, los que coleccionan monedas, que se han hecho millonarios, porque entre más tiempo pase, adquiere más valor. Cuando juntan monedas se llama numismática. Cuando reunías sellos, yo tenía álbumes de sellos para países, o incluso de Chile, o de los años ancestrales. Básicamente, filatelia es la colección o el hobby de coleccionar sellos. Entonces, antes hacía mucho, lo hice casi por más de 15 años, digamos. Pero ahora, claro, han cambiado los tiempos, y ahora la gente cada vez envía menos sobre papel, donde tú sacabas los sellos. Claro. Ahora, claro, está el correo, que sería, claro, el correo no tiene estampilla, esto tiene sello. Pero era un mundo fascinante, porque además tú ya aprendías mucho, especialmente la filatelia. Aprendías de los países, de las características, de dónde venían, si hay un evento importante, ese evento en general, los países se refleja en un sello. O igual que la moneda. La moneda que celebra, no sé, la batalla o la unión o la fusión, que hace los sellos pasaba a cada rato. Entonces eso me mantuvo bien motivado, pero ahora ya no lo hago hace mucho tiempo. Pero me encantaría hacerlo. Yo creo que no es el mejor momento, porque yo creo que ahora hay más cosas electrónicas que papel, digamos. Así que... Pero es un término que yo nombro y todos me quedan mirando con la misma cara tuya. ¿Qué hizo? ¿Es pura droga? Algo, digamos. Entiendo cómo la entrada del mundo digital te quita el hobby. Yo colecciono entradas a los recitales y a los conciertos, todas las colecciono. Y también la era digital
Al final entras con el teléfono y el QR. Sí, claro. De hecho, es más, antiguamente gente que, no solamente lo que hacías tú, gente que juntaba diferentes partes del mundo también, servilletas, diferentes estilos. O cajas de fósforo. Diferentes tipos. Sí, cajas de fósforo. Es una cantidad. El papá de mi mejor amigo coleccionaba cajas de fósforo, tenía una colección gigante. Yo creo que las nuevas generaciones ni siquiera se imaginan que alguien podía hacer eso cuando no había computadores como hay hoy en día. Y claro, cuando no había este tipo de entretención, tú te entretenías en otras cosas. Sí, ahora coleccionan NFTs o algo así. Claro, exacto. Otro tipo de coleccionadores. Otro tipo de colecciones, exacto. Bien. Bueno, otra sección más también que tenemos es si te atreves también a invitar a una próxima persona que tú aprecies o crees que pueda aportar para este podcast, a hacer la invitación pública para acá. Sí, mira, de hecho, ahí estaba pensando un poco en eso y yo tengo un colega que también está en estos temas, pero su foco, que yo creo que puede ser súper interesante, es lo que se llama una subárea de la inteligencia artificial que se llama reconocimiento de patrones, o el famoso pattern recognition en inglés. Él se llama César Astudillo, lo quieren contactar. Es un profesor de una universidad en Chile que se llama la Universidad de Talca y es especializado en esto. Y trabaja mucho en temas de lo que se llama agrupación o clustering inteligente y el tema de reconocimiento de patrones. Es un tipo muy bien posicionado en eso. Yo creo que sería súper interesante que quizás lo puedan contactar, porque él puede dar la otra perspectiva desde un área específica. Y lo interesante es que han hecho muchas aplicaciones, especialmente en rubros como la agronomía, y temas que tienen un tema crítico con los datos, que el tema, el famoso, tiene un término en inglés, no me acuerdo cómo se llama en español, el blooming con dos, que cuando en el sistema de chateo alguien te trata de engañar y se hace pasar como otra persona. Especialmente cuando un adulto o alguien digamos, obviamente con mala intención, trata de engañar para aprovecharse un menor. ¿Ya? Y él estaba desarrollando tecnología que fueran capaces de detectar eso. De hecho, estaba trabajando con un organismo policial. El problema, detalle, los datos. No es tan fácil recolectar datos. Entonces, generalmente tienes que acceder a un convenio, si es que de algún organismo público policial. Pero no son cosas que tú dices, ya, no importa, los voy a crear o los voy a sacar de la web. ¿A dónde? ¿Dónde los vas a sacar? No. Sí, claro. Hay problemas que puedes desarrollar tecnología, pero en el momento de probarlo o escalarlo con datos no puedes sintetizar datos, ni siquiera usar todas las aplicaciones como estos generadores de imágenes o de texto como ChatGPT. No, porque además no han sido entrenados con eso. Entonces está trabajando en temas súper desafiantes desde el punto de vista de los patrones y por otro lado desde el punto de vista de los datos. Yo creo que sería una buena persona que pudiera entrevistar acá. Muchas gracias, John. César Astudillo, entonces, invitado al podcast de Dynamic Devs. John, ha sido un gusto, un placer tenerte en estas dos partes del podcast, de iluminarnos con la parte técnica, también la parte, ética y regulatoria, que hablemos que es todo un tema que sé que estás involucrado incluso en Chile, así que, como tú dijiste, necesitamos no copiar exactamente al extranjero, sino también ponerle nuestra propia pizca y entender el contexto de lo que es la realidad social en Chile, que necesita una regulación y leyes especiales para el entorno. Así que agradezco mucho tu labor también que haces pública y también en la parte de la academia, que es fundamental para el crecimiento de toda nación. Así que ha sido un gusto tenerte en el podcast de Dynamic Gracias por la Devs. invitación, Jonathan. Gracias, ha sido un gusto también estar acá en estas dos partes. Bien, pueden seguirnos en Dynamic Devs, en LinkedIn, en Instagram y en X como DevsInfo. Nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Hasta luego. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.